cae la noche en la patria sagrada, una voz se alza firme, jamás será callada. Sábado tras sábado, un lazo que nos une, honor, coraje y fe en cada historia que resume. Con la voz del comandante que nunca se rinde, José Bravo Mendoza su deber no extingue. Nos recuerda el valor del uniforme y su huella, porque amar al Perú es causa tan bella. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia late más fuerte mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar. Desde Villa El Salvador hasta el Ande profundo, el mensaje resuena firme en todo el mundo. En Facebook Live se enciende el valor, y en diarios valientes se amplifica el honor. Emergencias victoria, los caídos en gloria, la familia militar canta su propia historia. Identidad que crece, respeto que florece, porque el alma del soldado nunca perece. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia late más fuerte mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar. Reconocimiento del Congreso fue ganado por sembrar amor al uniforme sagrado. Este programa es más que misión, es el pulso vivo de la nación. Yo amo a mi ejército, mi orgullo, mi hogar, te llevo en el alma, jamás dejarás de brillar. Sábados de unión, de valor sin igual. Yo amo a mi ejército, mi fuerza inmortal. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia late más fuerte en mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar. Desde el año 2020, el podcast Yo Amo a mi Ejército ha sido un faro de inspiración y reflexión, llevando a miles de familias militares y a las de todo el Perú mensajes llenos de valores, patriotismo y profundo respeto hacia nuestras Fuerzas Armadas. Hoy nos sentimos emocionados de presentar el relanzamiento de este proyecto, renovado y listo para contribuir su misión con mayor fuerza, alcanzando nuevas audiencias y fortaleciendo los lazos que unen a nuestra gran familia militar, siempre bajo los lemas que han marcado nuestra identidad. Nadie ama lo que no conoce. El cielo es el límite. Y se cumple la misión o se muere en el intento. Reiteramos nuestro compromiso de ser un puente entre el corazón de nuestras Fuerzas Armadas y quienes la sostienen con orgullo y amor, sus familias. Bienvenidos a su podcast, hecho con pasión y calidad, porque usted se lo merece. ejército! ¡Yo amo a mi ejército! ¡Yo amo a mi ejército! ¡Yo amo a mi ejército! Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast número
255. Yo amo a mi ejército. Soy el teniente coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Andrés Bravo Mendoza, director de este podcast. Podcast que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bienvenidos a todos ustedes y les presentamos a continuación nuestros titulares. Este sábado a las 20:30 horas le presentamos su podcast favorito, Yo Amo a mi Ejército, número 255. Promete inspirar y conmover a nuestra audiencia. Exploramos la importancia de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional como pilares fundamentales de nuestra patria, en un mundo donde los valores y el respeto son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Este podcast busca fortalecer el amor y la admiración hacia quienes dedican sus vidas al servicio de la nación. Se hizo justicia. En segunda votación, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 7549-2023-CR que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional y Comité de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Yo creo que lo que estamos viviendo es un hito histórico sobre la justicia que debe prevalecer ya por una persecución inmisericordia y eterna contra los efectivos, tanto militares, policiales y integrantes de los comités de autodefensa, que lograron que en este momento podamos estar como compañeros de promoción que somos y amigos profesionales en este enlace, porque el Perú hubiera sido totalmente diferente si no hubiéramos logrado el triunfo por las armas contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Al conmemorarse el 143 aniversario de la batalla de Pucará y Marcavalle, promoción egresada de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 1984, que lleva el mismo nombre, realiza actividades culturales académicas en coordinación con el Centro de Estudios Histórico-Militares a fin de relevar la campaña de la resistencia de la Breña, en donde nuestro mariscal, don Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, logró expulsar al enemigo invasor. Tuvimos la suerte de vivir los años del terrorismo y vivir un conflicto con el Ecuador. Tenemos un héroe nacional, el mayor Luis García, piloto del ejército, al igual que muchos compañeros que enfrentaron su vida en la zona de emergencia y en la toma de la residencia del embajador de Japón durante el rescate de los rehenes. Los invitamos a sumarse a estas actividades por la historia del Perú, a estas actividades que nos llenan de patriotismo, que nos llenan de valores cívicos, valores peruanos, aprender a rescatar lo nuestro, y ello pues nos va a servir como punta de lanzamiento hacia un futuro promisorio que siempre merece nuestro Perú. Se conmemora el 66 aniversario de creación del Servicio de Material de Guerra del Ejército del Perú, responsable del soporte logístico de la institución, y el aniversario de la inmolación y legado del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, quien hace 142 años sacrificó su vida en defensa de nuestra amada patria, quien en una carta desgarradora dirigida a su padre expresó su firmeza y valentía ante su inminente fusilamiento. Fuego y movimiento no se pueden detener. Material de guerra es apoyo y es aliento por la patria a vencer.
En la secuencia, Fuerzas Armadas en acción, lo último del acontecer de las actividades realizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo su lema, unidos, firmes y dignos, al servicio de la patria. Las Fuerzas Armadas, con su disciplina, entrega y valor, protegen con honor estas tierras doradas. La Policía Nacional, guardiana del orden, lleva justicia a cada rincón de esta provincia. Las entidades del Estado, con su compromiso inquebrantable, coordinan cada acción para defender los recursos de Patás. El componente aéreo, desde las alturas, vigila y protege con exactitud milimétrica cada operación. Los operadores especiales, las fuerzas de élite, ejecutan con precisión cada operación en las zonas más peligrosas de Patás. En la secuencia, Defensa Civil, tarea de todos. Conozca las medidas preventivas a tomar en caso de sismos y desastres para seguridad de usted y su familia, y últimas actividades realizadas. El INDECI recibió la visita de una delegación diplomática de la Embajada Británica en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en gestión del riesgo de desastres. Asimismo, durante la jornada se mostró el trabajo que realiza el INDECI en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias. Defensa Civil, tarea de todos. Este sábado a las 20:30 horas en horario estelar. Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y damos inicio a la información. Se conmemoró un aniversario de la batalla de Pucará y Marcavalle. Y queremos esta noche resaltar un aspecto que consideramos de suma importancia. Algunas promociones egresadas de la Escuela Militar de Chorrillos llevan el nombre de algunos héroes, de algunas batallas, como es el caso de la promoción egresada de la Escuela Militar el año de 1984, Héroes de Pucará y Marcavalle. ¿Y a qué traemos esto? De que no solamente esta promoción, también hace unos meses difundimos las actividades por boda de oro de la promoción Coronel Gregorio Albarracín. Inclusive una delegación fue hasta la ciudad de Tacna para rendirle homenaje al patrono. Entonces, estos actos demuestran pues un civismo, un patriotismo de plena identificación con nuestros héroes. Y por ello queremos resaltar esta brillante iniciativa de coordinar con el presidente del Centro de Estudios Históricos Militares para realzar, relievar esta acción de esta gran batalla que expulsó al enemigo invasor de nuestras tierras peruanas, al enemigo chileno. Veamos este informe que se ha preparado y que se lo brindamos a continuación. Estimados compañeros de promoción, buenas tardes. Nos encontramos en el Centro de Estudios Histórico-Militares, donde el día de hoy vamos a llevar a cabo una actividad cultural. Esta actividad cultural tendrá dos momentos. Un primer momento a cargo de nuestro compañero de promoción, Edgardo Zapata Lazo, quien realizará una entrevista al presidente de esta prestigiosa institución histórica. Un segundo momento estará a cargo de nuestro compañero de promoción, Santiago Montenegro Ceballos, quien disertará sobre estas efemérides. Los invito a disfrutar de esta actividad cultural. Muy buenas tardes, bienvenidos a este especial denominado Resistencia en los Andes, las batallas de Pucará y Marcavalle, dedicado justamente a la resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico. Hoy abordaremos dos enfrentamientos claves, las batallas de Pucará y Marcavalle, ocurridas en el año de 1882, en plena campaña de la Breña. Para ello, tenemos el privilegio de contar con la participación del historiador general de brigada
Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, destacado especialista en historia militar del país. Mi estimado general, la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, le estamos muy agradecidos por acompañarnos. Quisiera empezar, para comenzar, la campaña sobre el contexto general. ¿En qué momento la Guerra del Pacífico se producen las batallas de Pucará y Marcavalle y cómo se organiza la resistencia peruana en la Sierra Central tras la ocupación de Lima? Muchas gracias por tan gentil invitación y presento mi saludo cordial y respetuoso a la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, que han tenido a bien organizar este acto en el cual vamos a hacer una remembranza histórica sobre esta gesta tan importante que se ha desarrollado durante la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Si nos vamos hacia el momento o el contexto en el cual ocurren estas batallas de Pucará y Marcavalle, debemos de tener presente de que había culminado ya la campaña naval el 9 de octubre de 1879. Se inició la campaña terrestre en el sur, una campaña muy sacrificada para el ejército de línea. Terminada la campaña del sur, se viene la campaña de Lima, con la batalla de San Juan y Miraflores del 13 y 15 de enero de 1881. Luego de esa hecatombe sobre Lima, sobre la capital, es que Cáceres decide continuar la resistencia, iniciar la resistencia en la zona central del país, una zona que él conoce que es vasta en recursos, una zona que ha recorrido durante mucho tiempo previo a estos azares de la guerra. Entonces es ahí donde Cáceres decide que se debe de continuar la guerra. Si bien es cierto que la capital ha sido tomada, eso no significa que todas las fuerzas del país hayan sido aniquiladas. Quedaban todavía núcleos del ejército, tanto en el norte, la zona de Cajamarca, como en Arequipa también. Y es así como Cáceres decide organizar el ejército del centro, que es el ejército de la resistencia, y con el cual pues, este ejército es el que lleva adelante la campaña de la Breña. Y en el contexto de la campaña de la Breña tenemos esas dos acciones de Pucará y Marcavalle en el año de 1882. ¿Qué papel desempeña el gran mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en esta etapa de la guerra? Fue fundamental. Cáceres fue el hombre de la guerra. En el caos de la misma, luego de San Juan y Miraflores, había que reconstituir las fuerzas. El ejército de línea, la reserva, habían quedado destruidas. Entonces había que reconstituir un ejército. Entonces Cáceres, cuando se interna en la sierra, él tiene como un gran plan general reconstituir un ejército. Y para ello este ejército tenía que formarse en base de los restos que habían participado en las acciones previas tanto de Lima como del sur, y además sumar nuevos contingentes, o sea, crear un nuevo ejército. Y Cáceres va vislumbrando esto como una estrategia general de la guerra nueva, y él habla de desarrollar una guerra en pequeño, es una guerra de guerrillas, que le permita ganar tiempo para ir hostigando al enemigo, y mientras sucede eso en diferentes acciones, ir sumando a guerrilleros, ir sumando a la población, y a la vez ir reconstituyendo un nuevo ejército. Y es así que ese nuevo ejército, una vez que adquiera una fuerza ya equiparable para poder entrar en acciones, llevar adelante ese tipo de actividades contra el enemigo y en un momento pasar a la contraofensiva. Es decir, esa es la gran estrategia de Cáceres al poder reconstituir ese nuevo ejército. Y tenemos que decir, por ejemplo, de que Cáceres reúne a los restos de que fue el batallón Cepita, que estuvo tanto en Tarapacá, estuvo también en Lima, en San Juan y Miraflores, pero los restos lo reconstituye, crea un nuevo batallón Cepita. Crea también un nuevo batallón que le coloca el nombre Tarapacá. El batallón Tarapacá había sido constituido por los restos del batallón Lima número 8, que había peleado en toda la campaña del sur. Entonces es así como Cáceres empieza a reunir los dispersos y en base a elementos de batallones que habían peleado antes, llega pues a conglomerar, a armar un nuevo ejército, en este caso el ejército del centro. Y Cáceres se empieza a posicionar sobre la zona de la quebrada de Chosica, La Oroya y hacia Jauja, Huancayo. Ese es el ámbito de operaciones de Cáceres. Y
Y los chilenos también saben hacer la guerra y le hicieron la guerra a Cáceres, como seguramente vamos a tratar a continuación. Bien. Ahora, en el contexto del desarrollo y las características de estas batallas, tocaremos primero Pucará. Tenemos entendido que son 2 Pucarás, una en febrero y otra en julio, y entre ellas la batalla de Marcaballe. En cuanto a Pucará, ¿cuáles eran las condiciones tácticas y geográficas en Pucará que favorecieron a las fuerzas peruanas del mariscal Cáceres? Bien, muchas gracias por esta pregunta, porque es muy importante poder tener la precisión de que existieron en Pucará 2 acciones armadas. La primera de ellas, el 5 de febrero de 1882, que había transcurrido después de la batalla de San Juan y Miraflores. Cuando se interna la Sierra Cáceres, los chilenos también quieren ir detrás de Cáceres, arman expediciones, una de ellas la expedición Letelier, que se convirtió en una expedición prácticamente punitiva, saqueadora, de tal manera de que los mismos chilenos obligan al repliegue de Letelier, ¿no? Con calificativos bastante drásticos, porque no había llevado acciones de guerra, sino acciones de saqueo. Chile también refuerza su ejército, empieza a ver de que la guerra va a durar un poco más y coloca como jefe ya del ejército de ocupación de Lima al contraalmirante Patricio Lynch. Entonces Lynch, a partir de 1882, inicios de ese año, empieza a organizar una nueva expedición hacia la sierra. Llega a reunir más de 3.000 hombres, 3.500 aproximadamente, e inicia una primera expedición en la cual él mismo se coloca la cabeza. Pero ve que es tan difícil pasar la sierra, particularmente en el mes de enero, que Lynch se regresa y le deja el mando a su segundo, el jefe de Estado Mayor Gana, general Gana. Gana hace lo mismo, trata de continuar con esa expedición, pero para que vea qué tan difícil era ingresar a la sierra, donde ya empezaban también a cometer los guerrilleros, a impedir el paso sobre las tropas chilenas, que también el general Gana deja el mando y asume el coronel Estanislao del Canto. Estanislao del Canto es el que llega a profundizar la expedición, que llega primero a la zona de La Oroya y después hacia Jauja, Huancayo, y empieza a ir en persecución de las tropas de Cáceres que se encontraban en esa zona. Y lo que hace primero del Canto es tratar de evitar que Cáceres se vaya más al sur, y trata del Canto de posicionarse del puente de Iscuchaca, que es el que está entre Huancayo y Ayacucho. Entonces, al tratar de posesionarse del puente de Iscuchaca, del Canto hace una acción ofensiva. Y enseguida se desarrolla el primer combate de Pucará, el 5 de febrero de 1882. Cáceres se establece en esa zona de Pucará y resiste. Los chilenos empiezan a atacar a Cáceres, y Cáceres va progresivamente resistiendo y cediendo terreno a espacio de tiempo, y hace lo que se denomina un combate de retaguardia. Y es así como Cáceres empieza a retroceder y puede contener la resistencia del coronel del Canto. Trató del Canto de arrollar a Cáceres, no lo pudo hacer, y esa es la primera acción de Pucará, y los chilenos se retiraron a Iscuchaca. Cáceres se sorprendió por qué no continuaron los chilenos con ese empuje del primer combate de Pucará, y Cáceres manifiesta pues que los chilenos no esperaron una resistencia de esa magnitud en ese primer combate de Pucará. Esa es la primera acción. Pasaron los meses, 5 meses después, ya Cáceres estaba posesionado de lo que es la zona central del Perú, y tenía la intención de reforzar su ejército, y tenía que reunirse con el ejército que estaba en Ayacucho, donde estaba la división del coronel Panizo. En ese interín que están ahí, ¿no?, para tratar de ir hacia Ayacucho, es donde viene el famoso paso de Julcamarca, donde Cáceres, al traspasar Julcamarca, pierde más de 400 hombres por las inclemencias del tiempo, el desfiladero y todo ello. Se viene el combate de Acuchimay, ¿no?, contra la división de Panizo, para reunir fuerzas. Bueno, Cáceres logró reunir las fuerzas. De todas maneras, ¿no?, con una acción enérgica, reúne las fuerzas y empieza a reconstituir ese ejército del centro que había sido pues diezmado por el clima, básicamente, ¿no?, por el paso de Julcamarca. Y Cáceres empieza a iniciar la contraofensiva. Entonces Cáceres desde Ayacucho empieza a marchar hacia la zona del Valle del Mantaro, del centro, donde estaba posesionado del Canto, se había mantenido ahí, con los batallones Santiago,
que era el batallón Santiago, que estaba en la zona de Huancayo y que había adelantado compañías hacia Pucará y una sección adelantada hacia el paso de Marcavalle. Y adicionalmente del Canto había colocado otra compañía del Chacabuco, que estaba en la zona de Concepción, y tenía elementos también que custodiaban el puente de la Oroya. Ese era el gran escenario geográfico que controlaban los chilenos, y la Oroya era el puente de comunicaciones por Lima, o sea, defendía pues su línea de comunicaciones. Entonces Cáceres decide hacer la acción ofensiva, y es ahí donde viene estos combates de Marcavalle y Pucará a continuación. Y eso ocurre pues el 9 de julio de 1882. Es ahí donde Cáceres establece previamente su cuartel general en Iscuchaca. Esa zona de Iscuchaca establece su cuartel general. Y Cáceres visualiza que para combatir todo ese desplazamiento, todo ese despliegue estratégico chileno, tiene que hacer una doble tenaza o un gran envolvimiento. Y Cáceres envía primero una columna con el coronel Máximo Tafur, que se vaya por el lado oeste, llamémoslo así, ¿no?, del río Mantaro, para colocarse en la zona de la Oroya, ir a cortar esas comunicaciones con la Oroya. Paralelamente manda otra columna con el coronel Gastó para que se vaya y caiga sobre Comas primero, sube a los guerreros de Comas y ataque Concepción. Mientras Cáceres, él mismo, hace un ataque frontal hacia el cuello de Marcavalle, donde estaban las primeras avanzadas chilenas, y posteriormente ingresar, a aperturar y dirigirse hacia Pucará. Ese día, el 9 de julio, a las 9 de la mañana, se vienen estos combates. Días antes habían salido esas dos columnas, de tal manera de que la acción sea simultánea en los días 9 y 10 de julio, como ocurrió. Ese 9 en la mañana, Cáceres ataca de manera frontal, el mismo con el coronel Pablo Secada, que estaba al frente del batallón Tarapacá. También Cáceres mantenía a su propio mando también compañía del batallón Cepita, y simultáneamente Cáceres había organizado columna de guerrilleros, que los guerrilleros estaban a mando del coronel Gálvez y coronel Cabrera, que simultáneamente protegían todo el flanco este, sobre el cual tenía que actuar Cáceres, de tal manera de hostigar a los chilenos. En la primera parte del combate de Marcavalle viene la resistencia chilena de una compañía, nomás que estaba ahí, del batallón Santiago, que cubría ese cuello de Marcavalle. Es sobrepasada esa compañía y empieza a retroceder hacia el pueblo de Pucará. Simultáneamente, los chilenos, al enterarse de esa acción de Cáceres, envían 2 compañías más de refuerzo a Pucará, del propio batallón Santiago, y va también un escuadrón del regimiento Yungay, que estaba en Zapayanga. Entonces, eso confluye para defender la posición de Pucará. Ante ello, Cáceres suma 2 compañías más del batallón Tarapacá en ese ataque frontal, y de igual manera vence la segunda resistencia que se hizo en Pucará. Entonces ahí es donde Cáceres logra que el enemigo tenga una huida, primero a Zapayanga y después a Huancayo, y posteriormente se vayan de la Sierra Central y de la zona que habían ocupado los chilenos ahí en este sector del eje de Huancayo, y se retiraron hacia Lima. Fue una victoria fundamental, la primera contraofensiva que había enviado Cáceres, y que tuvo éxito en este tramo de la guerra con Chile. Aunque se la considera una victoria limitada en términos estratégicos, ¿por qué tuvo tanta importancia en el plano moral y simbólico para el país? ¿Podemos considerar Pucará y Marcavalle una continuidad directa de todas esas operaciones, o se trataron de combates con características propias cada uno, Pucará y Marcavalle? Bien, aquí tenemos en primer lugar de que el teatro de operaciones es un teatro agreste, de sierra, de recursos, con muchas elevaciones,
en los cuales los soldados tienen que estar debidamente entrenados para poder superar y recorrer distancias, ¿no?, con altura, y que puedan lograr los objetivos propuestos para cada una de estas acciones. Pucará y Marcaballe podemos distinguirlas en dos etapas. El primer combate de Pucará, del 5 de febrero, es una acción. Y ahí hubo una resistencia, ahí hubo un combate de retaguardia, que resultó, digamos, satisfactorio porque Cáceres pudo salvar el grueso que tenía en ese entonces. Eso es en el mes de febrero. Para el mes de julio, Marcaballe le da otra mirada a lo que es la guerra, porque ahí viene la contraofensiva de Cáceres. Entonces, esas son las diferencias entre el primer combate de Pucará y la acción de Marcaballe, más el segundo combate de Pucará, porque están ahí. Marcaballe y el segundo de Pucará es el mismo 9 de julio, horas nomás, una continuación de otro, donde ya es la contraofensiva. ¿Y por qué fue muy importante para las fuerzas peruanas y locales? En primer lugar, porque fue una victoria. Segundo, se desalojó a los chilenos del corredor del Mantaro y se fueron hasta Lima. Lamentablemente no se pudo cortar el puente de la Oroya, como era el objetivo de Cáceres, y destruir totalmente a la división del Canto. Pero sí se logró expulsar a los chilenos. Y en tercero, porque se logró la conjunción de la lucha de guerrilleros con las unidades del ejército, digamos, en formación, que es el ejército del centro. Y esos guerrilleros estuvieron presentes en todas las acciones. Estuvieron presentes en Marcaballe, estuvieron en Pucará, y hay que darles también las loas a ellos que merecen, ¿no? Guerrilleros de las localidades de Acoria, de Acostambo, de Pichaca, de Huando, de Pasos, que estuvieron conjuntamente con las fuerzas regulares de Cáceres, ¿no? Si bien estas victorias no modificaron el desenlace de una guerra que se volvió asimétrica, recordamos que ha manifestado el empleo de recursos de la zona, gangas y todo lo que estaba a disposición, ¿qué impacto tuvieron en la moral nacional y en la estrategia chilena? ¿Y cómo influyeron en la consolidación de la figura del gran mariscal Cáceres como símbolo de la resistencia? Bien, aquí vemos de que esta acción de Cáceres, esta contraofensiva, ¿no?, de Marcaballe y Pucará, el 9 de julio, tuvo sus efectos, definitivamente. O sea, los chilenos vieron que se podía perder la guerra. Entonces los chilenos arman nuevamente otra expedición más fuerte para continuar las operaciones en la sierra. Eso por un lado, del lado de Chile. O sea, sí, Cáceres era temido en Chile, ¿no? Era temido por el gobierno chileno en Lima y era el objetivo principal para ellos. En segundo lugar, para el lado patriota, Cáceres significaba pues la posibilidad de un triunfo, o al menos la posibilidad de llegar a un arreglo de paz en mejores condiciones para el Perú. Eso era ya lo que se venía también trabajando bajo el punto de vista político, porque estamos hablando del punto de vista militar, pero al punto de vista político se habían sucedido otros hechos que también son importantes, ¿no? Nicolás de Piérola había dejado el poder. Nicolás de Piérola le entregó la jefatura de los departamentos del centro a Cáceres. Cáceres reconoció a Nicolás de Piérola. Se formó también un gobierno de los departamentos del norte con Lizardo Montero primero y el general del Solar en Arequipa en el sur, ¿no? Después Lizardo Montero se va al sur y le dejó el mando de los departamentos del norte a Miguel Iglesias. De ahí se vino el grito de Montán y todo ello, ¿no? Empiezan ya las tratativas de paz en el ámbito político, ¿no? También viene ya el gobierno de García Calderón, por ejemplo, ¿no?, que era opuesto a la cesión territorial, pero después García Calderón es exiliado a la fuerza pues por los chilenos, ¿no? Y empieza ya a ver en el campo político cómo negociar la paz. Entonces Cáceres era importante porque representaba la resistencia de que si quería negociar la paz tenía que ser en mejores condiciones para el Perú. E inclusive quedaba siempre pues una esperanza de que se podía vencer, ¿no? Ese era el significado de Cáceres en esta etapa de la guerra. Muchas gracias. Podemos afirmar que la campaña de la Breña representó el último gran esfuerzo del Perú por preservar su soberanía durante la ocupación chilena. Yo diría que fue el gran esfuerzo, el pico máximo de esfuerzo, pero tal vez no lo diría el último, porque Cáceres inclusive, si nos vamos
continuando con la campaña de la Breña, ¿no? Hubo también Concepción al día siguiente, el 10 de julio, hubo la victoria de Concepción, que se enmarca dentro de todas estas operaciones, ¿no? Del 9 de julio y 10 de julio, ¿no? Que permitieron la salida del ejército chileno. Pero después también, en el marco de todo el contexto de la guerra, viene la batalla de Huamachuco al año siguiente, en 1883, ¿no? Que fue, digamos, el pico del esfuerzo militar. Pero no fue el último, porque después de eso, inclusive, Cáceres sigue y llega nuevamente a reunir fuerzas para poder levantar otro ejército, ¿no? Entonces, siempre ha existido por la parte militar, ¿no? El ánimo de continuar la lucha. Pero también, pues, los vaivenes de la política hicieron que se negocie el Tratado de Ancón, ¿no? En 1883, y se ratifique a inicio de 1884, con lo cual Cáceres, pues, primero inclusive estaba opuesto a ese tratado y finalmente, pues, como buen soldado obedece, ¿no? Pero Cáceres hasta el último no dejó de tener esperanza de llevar adelante la guerra. ¿Qué lecciones nos dejan sobre la dignidad, la resistencia y la defensa del territorio nacional? Y en retrospectiva, ¿por qué considera usted que las batallas de Pucará y Marcavalle deben ser recordadas por todos nosotros? Bien, en primer lugar, empezando la última parte de la pregunta, considero que Pucará y Marcavalle deben ser recordadas y valoradas aún más en el tiempo por todas las generaciones de peruanos. Yo le comento de que en los mismos lugares, en Marcavalle, por ejemplo, en Pucará, se hacen escenificaciones de estas batallas. Entonces, la sociedad siempre las tiene en cuenta, las tiene presente. Es menester de las autoridades, de los hombres interesados en la historia, ¿no? De poder siempre darle ese valor, ese apoyo que significa este tipo de acciones, ¿no? Pucará y Marcavalle deben ser recordados porque fueron símbolos de la resistencia y de la contraofensiva. Así que en ese sentido está el gran mensaje que nos deja, pues, estas dos acciones de Pucará y Marcavalle. Y en cuanto a la dignidad nacional, es definitivamente, pues, lo que nosotros podemos llenarnos de orgullo y honor como peruanos, que a pesar de las adversidades que se tuvo, no hubo rendición. Entonces, ese no habernos rendido, ¿no? Esa continuidad, ¿no? de Arica, ¿no? Esa continuidad del esfuerzo en Tarapacá, del sacrificio en Lima, en San Juan, en Miraflores, esa continuidad, el no rendirnos, el seguir luchando, nos llena, pues, de honor y dignidad nacional. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dirigir a las nuevas generaciones, así como a los integrantes y familiares de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, que egresó de la Escuela Militar de Chorrillos, Francisco Bolognesi, en enero de 1984? Desde luego somos contemporáneos de su promoción. Muchas gracias por esta brillante pregunta que me da la ocasión para poder revalorar en que la juventud tiene que recibir el legado de los antecesores a través de estas actividades como estamos llevando a cabo, de historia, de conmemoración, porque Pucará y Marcavalle es eso, ¿no? Le puede dar un ejemplo a los jóvenes, en primer lugar, de lo que significa la defensa del suelo patrio, lo que significa la unión del ejército y el pueblo, porque en esa etapa de la guerra, prácticamente el pueblo fue el ejército. Entonces los guerrilleros fueron parte del ejército, ¿no? Y el ejército acogió a los guerrilleros, éramos uno solo, y es una gran lección que nos deja a todos los peruanos, en particular a la nueva generación. Y también deseo expresar, en primer lugar, una felicitación muy efusiva y un abrazo también a cada uno de los integrantes de la promoción de la familia Héroes de Pucará y Marcavalle, a los cuales tengo el honor y la satisfacción de contar con excelentes amigos, como contigo, apreciado Galo, como con muchos grandes oficiales que han dejado una huella bastante fuerte en lo que significa el comando de nuestra institución, en llevar adelante los sagrados ideales de todos aquellos que ingresamos al ejército y que hemos combatido por él diferentes tipos de acciones a lo largo del tiempo que nos ha tocado, ya sea en el frente externo, en la frontera con Colombia, en el frente interno, en la lucha contra el terrorismo,
y tantas cosas más. Entonces, familia de Pucaray, Marcavalle, felicitaciones por conmemorar de esta manera, a través de un tiempo de historia, este gran legado. Y quiero también decirles que ustedes son los portadores casualmente pues, de esa gran enseñanza, ¿no? Y estoy seguro de que seguirán siendo los primeros difusores y aquellos que lleven adelante pues, el pendón de la victoria en Pucaray, Marcavalle. Felicitaciones. Mi estimado general Urbano, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, muchas gracias por compartir sus conocimientos y reflexiones con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su labor institucional. Sin duda, las batallas de Pucaray y Marcavalle representan un ejemplo inolvidable del coraje y la firmeza del pueblo peruano frente a la adversidad. Nos quedamos con el legado de quienes, con el valor y sacrificio, defendieron el honor y la soberanía de nuestra patria. Mi general, en reconocimiento a su brillante entrevista, el tiempo que nos ha dedicado, en nombre de la promoción Héroes de Pucaray y Marcavalle, quisiera hacerle entrega de una moneda. Esta moneda fue acuñada el año de 1982 por el centenario de la campaña de la Breña. En el anverso tiene la imagen del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres de Orregaray, la fecha de 1882-1982, y por el otro lado el gran sello de la nación. Es una moneda de plata de media onza Troy y la promoción se la quiere entregar con mucho cariño para que comience su colección o para que la tenga en un lugar delante de su oficina. Muy agradecido, estimado general Edgardo Galo Zapata, querido amigo Galo. Definitivamente esta moneda estará en un sitial de honor aquí en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y seguramente acompañará a la próxima moneda del sesquicentenario, que estamos seguros que estará dentro de muy poco, ¿no?, con los integrantes de vuestra prestigiosa promoción. Felicitaciones, muy agradecido y cuenten siempre con el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muchas gracias. Compañeros de promoción, buenas tardes. No me dirijo a ustedes hoy para darles una lección de historia, sino para recordar lo que somos cuando nos levantamos con dignidad. Corría el año de 1882. La tierra peruana aún sangraba por las heridas abiertas de una guerra injusta y devastadora. Pero a las alturas de los Andes, el alma de un pueblo no se había quebrado. Allí, entre cerros sagrados y quebradas profundas, hombres y mujeres decidieron no doblegarse. En Marcavalle, un 9 de julio, el frío era intenso y el silencio se cortaba con la respiración entrecortada de los combatientes. El general Andrés Avelino Cáceres, curtido por la guerra y el dolor, lideraba a montoneros, campesinos y soldados, unidos por la tierra que los vio nacer. No tenían cañones modernos ni uniformes relucientes, pero tenían coraje, y el coraje, cuando nace del corazón, se vuelve invencible. Los chilenos descendían seguros, confiados en su superioridad numérica y militar, pero el terreno era traicionero, y en cada piedra, en cada curva del camino, los aguardaba el fuego de la resistencia. Fue una lucha feroz, cuerpo a cuerpo, donde la dignidad se medía en sangre. Los peruanos atacaban con determinación, como si cada bala llevara el grito de los pueblos oprimidos. Aunque no fue una victoria total, los invasores comprendieron que en los Andes no habría rendición. Días después, en Pucará, el eco de la resistencia volvió a retumbar. La niebla cubría los cerros como un manto protector. En Marcavalle, un 9 de junio, el frío era intenso y el silencio se cortaba con la respiración entrecortada de los combatientes. El general Andrés Avelino Cáceres, curtido por la guerra y el dolor, lideraba a montoneros, campesinos y soldados, unidos por la tierra que los vio nacer. No tenían cañones modernos ni uniformes relucientes, pero tenían coraje, y el coraje, cuando nace del corazón, se vuelve invencible. Los chilenos descendían seguros, confiados en su superioridad numérica y militar, pero el terreno era traicionero,
y en cada piedra, en cada curva del camino, nos aguardaba el fuego de la resistencia. Fue una lucha feroz, cuerpo a cuerpo, donde la dignidad se metía en sangre. Los peruanos atacaban con determinación, como si cada bala llevara el grito de los pueblos oprimidos. Aunque no fue una victoria total, los invasores comprendieron que en los Andes no habría rendición. Después, en Pucará, el eco de la resistencia volvió a retumbar. La niebla cubría los cerros como un manto protector. Cáceres, herido, pero indomable, se replegó con astucia, esperando el momento justo para golpear. Los chilenos volvieron a enfrentar no solo a hombres armados, sino a un pueblo entero. En Pucará, el Perú no solo combatió con fusiles, sino con la memoria de sus ancestros, con el dolor de sus muertos, con la promesa de que jamás serían esclavos en su propia tierra. La batalla de Marcabaí y Pucará no fueron simples enfrentamientos militares, fueron gritos de libertad, latidos de una patria que a pesar de estar herida, no se arrodilló. En cada roca de esos campos aún se escucha el eco de los que lucharon, no por gloria, sino por dignidad. En la historia del Perú hay derrotas que son victorias del espíritu. Y en los Andes, la dignidad nunca se rinde. A 143 años de esta gesta histórica, el valor y la resiliencia individual que se mostró en ambas batallas. También la dedicación y la lealtad que tuvieron todos para luchar con el brujo de los Andes. Tuvimos la suerte de vivir los años del terrorismo y vivir un conflicto con el Ecuador. Tenemos un héroe nacional, el mayor Luis García, piloto del ejército. Al igual que muchos compañeros que enfrentaron su vida en la zona de emergencia y en la toma de la residencia del embajador de Japón durante el rescate de los rehenes. No hay adversidad que no se pueda revertir. Deben tener en cuenta siempre el valor estratégico de la zona donde operen. Y la unidad siempre se debe mantener a pesar de las diferencias. Con actividades culturales internas, con presencia en las diferentes ceremonias donde se encuentra el mariscal Andrés Avelino Cáceres, y muy próximo en las actividades conmemorativas del 143 aniversario en el lugar de los hechos. Los ideales del Ejército del Perú: honor, lealtad, valor, sacrificio, espíritu de cuerpo, todos reunidos en un solo ser. Y en esta oportunidad el ser es la promoción héroe de Pucará y Marcabaí. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una institución nacional fundada en el año 1944, encargada de investigar, estudiar, divulgar, difundir los principales hechos de la historia militar y nacional del Perú, dando un relieve muy particular a aquellos personajes y también a los acontecimientos que forjaron la independencia del Perú y también la contribución para defender la soberanía nacional a través del tiempo. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú contribuye de manera significativa en todo ello
hacia las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, hacia la Policía Nacional del Perú y hacia la sociedad en general, a través de diferentes eventos académicos relacionados con la historia. Es muy importante. A través de la historia fomentamos nosotros el cultivo a los símbolos patrios, la forja de los valores patrióticos y de los valores propios de la cultura peruana. A través de ello damos pues identidad nacional y contribuimos a la forja de peruanos que tengan a bien estudiar la historia militar del Perú, estudiar la historia nacional, y en particular nos dirigimos hacia los jóvenes de los institutos armados. Hemos dado conferencias en ellos, desarrollamos también diferentes congresos, sesiones solemnes, ceremoniales, y lo hacemos pues bajo ese espíritu de poder incentivar lo que es el estudio de la historia militar, que nos da identidad en las instituciones y hacia nuestro Perú. Importante para nosotros que llegue la difusión, el estudio y la investigación de la historia militar del Perú hacia los centros de formación y también a centros de estudios superiores de las Fuerzas Armadas, como es el Ejército también. Nosotros tenemos bajo nuestra coordinación, tenemos contacto con la Escuela Superior de Guerra del Ejército y estamos desarrollando diplomados y maestrías en historia militar. También difundimos los diferentes eventos que se desarrollan a lo largo de las efemérides que suceden de los principales hechos de la historia militar, y lo hacemos con un lenguaje sencillo para que pueda llegar en particular pues en los niveles de cadetes, oficiales subalternos y también oficiales superiores, de tal manera de que la historia militar sirva para imbuirse de lo que es el significado del Ejército y la Fuerza Armada a través del tiempo, en la forja del Perú y en la soberanía nacional también. El personal del Ejército del Perú tiene en la historia un pilar fundamental para desarrollarse profesionalmente. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene aquí, en esta sede, el Archivo Histórico Militar, donde está registrado todos los documentos que han servido de base para la constitución de la Fuerza Armada, en ese tránsito del virreinato a la República. Entonces aquí están las raíces del gran significado del Ejército en la historia del Perú. Además, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene bajo su ámbito de jurisdicción la cripta de los héroes de la guerra de 1879, donde reposan los restos de todos aquellos que se sacrificaron y combatieron en la defensa del Perú en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Asistiendo a este santuario patriótico, nos imbuimos y desarrollamos ceremoniales que ayudan pues a cultivar el sentimiento patriótico, de respeto y de homenaje a los que nos antecedieron en los campos de batalla. Como de igual manera tenemos a nuestro cargo el Panteón Nacional de los Próceres, donde están allí los restos de todos aquellos que forjaron la independencia del Perú. Es pues a través de estos tres pilares que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se desarrolla sus actividades y las conduce hacia la sociedad militar y hacia la sociedad civil también. Es posible para todo peruano, inclusive extranjero, que tenga como punto de interés el conocimiento de la historia militar y nacional, constituirse a esta sede y poder acceder a los archivos. Se puede ser asociado de esta institución, inscribiéndose en la misma, siendo incorporado en una ceremonia oficial como miembro correspondiente. Aquellos que siguen estudiando un poco más la historia pueden ser miembros del número, y también tenemos como miembro de honor a las autoridades del Estado peruano. Pero además, si alguien desea solamente hacer investigaciones, las puertas del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú están abiertas para todos los estudiantes y todos aquellos que investigan los sucesos y hechos de la historia, como también
están disponibles las visitas a la cripta de los héroes de la guerra de 1879 y al Panteón Nacional de los Próceres. Visitas que pueden ser individuales, colegios, instituciones, todo peruano. Debemos de darnos un momento y venerar a nuestros héroes. Los invitamos a sumarse a estas actividades por la historia del Perú, a estas actividades que nos llenan de patriotismo, que nos llenan de valores cívicos, valores peruanos, aprender a rescatar lo nuestro, y ello pues nos va a servir como punta de lanzamiento hacia un futuro promisorio que siempre merece nuestro Perú. Muchas gracias. Atención a nuestros veteranos de guerra y pacificación nacional. El Congreso de la República aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos. Exhortamos a las autoridades que tengan que ver con este asunto a que por favor, de una vez por todas, cese este seguimiento, persecución a nuestros militares, que lo único que hicieron es luchar por la paz que hoy gozamos. Así que justicia para ellos. Veamos esta nota. Amigos, y se hizo justicia en segunda votación. La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley número 7549-2023-CR, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Y vamos a hacer un enlace en estos momentos con el general de división Jorge Carcovis Cortelesi. Él es un oficial a quien le vamos a pedir la opinión referente a esta votación que ha tenido bien hacer el Congreso, y le damos primeramente la más cordial bienvenida. Jorge, buenas noches, bienvenido al programa. Pepe, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a toda la familia militar a través del podcast Yo Amo a mi Ejército. Un saludo fraterno a todos los oficiales, personal técnico suboficiales, personal de tropa, cadetes y en fin, a la familia militar en general. Estoy a tu disposición. Correcto. ¿Cómo has recibido esta noticia, por ejemplo, que ya está difundiéndose en las redes sociales y que muchos militares lo ven con mucho beneplácito, por supuesto, pero la opinión personal, ¿qué te merece? Bueno, primero, permíteme felicitar esta iniciativa en el nombre del congresista y almirante Jorge Montoya y del congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, por tener a bien impulsar esta iniciativa tan importante en esta parte de nuestra historia. Yo creo que lo que estamos viviendo es un hito histórico sobre la justicia que debe prevalecer ya por una persecución inmisericordia y eterna contra los efectivos, tanto militares, policiales y integrantes de los comités de autodefensa, que lograron que en este momento podamos estar como compañeros de promoción que somos y amigos profesionales en este enlace, porque el Perú hubiera sido totalmente diferente si no hubiéramos logrado el triunfo por las armas contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Ok. En el contexto general, hemos visto la discusión por parte de la oposición. Ellos arguyen, pues, digamos, temas muy diversos que tratan de empañar la brillante labor que tuvieron las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta lucha frontal contra el terrorismo. ¿Consideras que esto va a ser, digamos, contrarrestado y de inmediato? Porque ya entendemos que a estas alturas comienzan los reclamos, que no comienzan los dictámenes, digamos, favorables a ello, sin tener en cuenta que muchos terroristas están sueltos y muchos militares ahorita están perseguidos. Bueno, yo quiero participarte en mi opinión personal. Aplaudo la votación del dictamen, en segunda votación de la Comisión Permanente.
porque hay que entender algunas precisiones. Todavía no es ley. Este dictamen tiene que ir a Palacio de Gobierno para la autógrafa del Ejecutivo. Por norma, el Ejecutivo tiene 15 días útiles para firmarlo, para hacer observaciones o para devolverlo. Pero igualmente el Congreso, y lo sabemos, tiene la facultad de lograr sacar la ley por insistencia. Y la ley se convierte en tal al día siguiente de su promulgación en el Diario Oficial del Peruano. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que efectivamente la amnistía como tal no va a tener el efecto que tú mencionas de algún rechazo de algunos sectores que siempre están atrás de buscarle la sinrazón a los temas que son propios de la función de la Fuerza Armada en la lucha contra el terrorismo. Eso quedó muy demostrado el 19 de junio, el jueves 19 de junio, cuando sustentamos en el Tribunal Constitucional también una ley parecida, análoga, que es la 32.107, ¿no? Que es la ley que precisa la aplicación de los alcances de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Entonces, la ley de amnistía, te reitero, de mi punto de vista personal, es un esfuerzo que va a apoyar, ¿no?, a una ley que ya te mencioné, que ya está por ser sentenciada su constitucionalidad o no en el Tribunal Constitucional en las próximas semanas. Ahora, la ley de amnistía, lógicamente, recién aprobada en segunda votación, ¿no?, va a correr el dictamen o la normativa que te he manifestado, ir al Palacio de Gobierno, regresar al Congreso de la República y puede, si no la firma la presidenta, puede salir por insistencia. Pero, como sea, va a tener un largo derrotero. Y te hago una analogía, mira tú, la ley que acabo de mencionarte, que precisa los alcances y aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, fue promulgada el día viernes 9 de agosto del 2024. Y la vista de la causa, o sea, la presentación oral de la sustentación ha sido hace 2 semanas, el 19 de junio. Entonces, lo que quiero que entienda la familia militar es el espacio-tiempo, estamos hablando de más de 9 meses, entre que se promulgó la ley, ¿no?, y la vista de la causa o la sustentación oral. Yo creo que la ley de amnistía va a tener el mismo recorrido, porque entiendo que va a ser también, ¿no?, sujeta a pedido de inconstitucionalidad de estos sectores que buscan desmerecer, ¿no?, estas normativas que van a poner ya por fin la tranquilidad y darle la tranquilidad a la familia militar, ¿no? Muy bien, Jorge. Mira, a nombre del podcast queremos también aunarnos a estos momentos. Yo creo que es justo que nuestros veteranos de guerra y pacificación nacional hoy puedan ya estar un poco más tranquilos. Por eso auguramos a que la señora Presidenta de la República apruebe, ¿no?, del paso final a esta ley, de tal manera que no haya problema. Y por supuesto ofrecer las ventanas de este podcast para seguir siempre difundiendo lo que hace que nuestros veteranos vivan como siempre en paz. Yo quiero darle un homenaje póstumo, aprovechando tu entrevista, al coronel Nelson González Feria del Ejército, al teniente coronel Diego Cortés Alvarado, al técnico de inteligencia Julio Ramos Álvarez, y a nuestros hermanos marinos, al contraalmirante Alberto Rivero Valdevellano, capitán de navío Gustavo Cárdenas Brou, capitán de navío Héctor Lazo Galiani y capitán de fragata Augusto Gabilondo García del Barco. Todos ellos han fallecido estando en carcelería o perseguidos años tras años. Es por eso que ante la contrariedad que buscan desmerecer la ley de amnistía, etcétera, aparecen pues temas que están en la Constitución de nuestra patria, que es el plazo razonable. No podemos tener a los efectivos militares después de 30, 40 años siguiendo perseguidos, no, cuando tenemos oficiales que están con más de 90 años de edad, recibiendo carpetas fiscales. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Y quiero ser claro, y lo dije en el Tribunal Constitucional, el juicio de Nuremberg que tanto hablan, la parte contraria, duró, Pepe, 11 meses.
para castigar y penalizar a los jerarcas que habían firmado la directiva de la solución final en la localidad de Vance. 11 meses, 24 procesados, de los cuales 12 fueron ajusticiados con la horca, otros 7 fueron sancionados con 7, 10, 12 años y el otro tanto absueltos. En el Perú, como cosa inusual en el mundo, estamos más de 40 años abriendo carpetas fiscales. Entonces esto, como decía el congresista Alejandro Cabero, cuando demora tanto el Estado en ejercer justicia, la justicia ya pierde legitimidad. Porque hay que entender que muchos testigos ya no están enfermos, ya fallecieron. Los mismos procesados. He rendido póstumo homenaje porque son nuestros hermanos de armas que han fallecido estando en carcelería o estando perseguidos. Entonces, no me digan a mí en la parte contraria que no hemos enfrentado las responsabilidades como debe ser. Hay muchos casos que mencionan, pero ya esos han sido sancionados de acuerdo a los plazos judiciales. Hay plazos razonables y la ley tiene que estar totalmente clara, escrita, estricta y previa en el Código Penal. En consecuencia, aplaudo nuevamente, y con esto quedo a tus últimas reflexiones, la iniciativa del almirante Montoya y del congresista Fernando Rospigliosi. Ok, entonces que se cumplan los objetivos. Muchas gracias, general Jorge Cárcovich Cortelesi, un abrazo fuerte. Para ti, Pepe, muchas gracias, a tu disposición siempre. Un saludo a toda la familia militar. Nos vemos, permiso. Hola, ¿qué tal? Soy Angie Pajuelo, nutricionista de la empresa Sotcor Labs, y estamos muy felices de presentarte este maravilloso video. Gracias a la colaboración con el podcast Yo Amo a mi Ejército de las Fuerzas Armadas del Perú. Gracias por permitirnos llegar a más personas con salud, bienestar y con más oportunidades reales. ¿Qué es Sotcor Labs? En Sotcor Labs elaboramos gomitas funcionales con ingredientes naturales que se enfocan en proteger la salud de una manera deliciosa y práctica. Contamos con fórmulas especializadas: valeriana y buenas noches para conciliar el sueño, vinagre de manzana para controlar tu peso, zinc para reforzar tu sistema inmunológico, multivitaminas para brindarte mayor energía durante el día, colágeno para mantenerte más joven y bella, espirulina para mantenerte siempre limpio por dentro, propóleo para poder prevenir las enfermedades respiratorias y maca negra para la prevención y tratamiento de la próstata. Además, ayuda a aumentar el líbido. Cada frasco es el resultado de investigación y compromiso por hacer de la nutrición algo accesible y delicioso para todos. Además de ofrecer productos de calidad, abrimos las puertas a personas que desean emprender sin tanta inversión. Si eres parte de las Fuerzas Armadas, un familiar, un estudiante, ama de casa o simplemente quieres ganar dinero extra, ser promotor de nuestras gomitas puede ser una gran oportunidad para ti. Si te interesa mejorar tu salud con productos naturales, además de generar ingresos, puedes contactarnos. Este video llega a ti gracias al podcast Yo Amo a mi Ejército, una comunidad que como nosotros cree en el crecimiento, la salud y las oportunidades. Gracias por escucharnos y ser parte de este cambio positivo. Y recuerda, gomitas Sotcor Labs, nutrición asegurada. Este 15 de julio se conmemora el 66 aniversario de la creación del Servicio de Material de Guerra del Ejército. Ayer viernes hubo una emotiva y brillante ceremonia que estuvo precedida por el alto mando de la institución. Veamos el informe que les hemos preparado en esta oportunidad. Amigos, el Servicio de Material de Guerra del Ejército del Perú celebra su 66 aniversario este 15 de julio. Este servicio es fundamental para el soporte logístico de la institución, encargándose del mantenimiento y abastecimiento de armas, municiones y vehículos. Se conmemora también la inmolación del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, figura emblemática para este servicio, y hemos invitado esta noche al general de nuestro ejército, Moisés Carvajal Malca, jefe del Servicio Material de Guerra, para ahondar en detalles sobre la importancia de este servicio dentro de la organización del ejército. Damos la más cordial bienvenida a nuestro general. Mi general, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, José. Buenas noches también a tu audiencia. Bueno, primeramente quería presentarme. Soy el general de brigada
Moisés Carvajal Malca, jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército y oficial más antiguo en actividad de este servicio. Bueno, este es mi segundo año. También quiero agradecer al comando por depositar la confianza en este soldado de material de guerra. A la vez, José, también quería saludarte a ti y a tu audiencia que te sigue todos los sábados en tu podcast Yo Amo a mi Ejército. Sé que el día 27 de julio cumple 5 años en el aire, resaltando, fomentar el amor y a la paz de las Fuerzas Armadas a través de la función de sus historias y valores. Creo que es algo muy, muy importante para nuestra población. Muy bien, muchas gracias por el saludo, mi general. Quisiéramos que nos diga usted cuál es la misión del Servicio de Material de Guerra del Ejército dentro de la organización del mismo. Gracias. Sí, efectivamente, el Servicio de Material de Guerra es un servicio cuya función es el abastecimiento y mantenimiento de material de guerra al ejército. Para esto, el Servicio de Material de Guerra del Ejército tiene 7 unidades que son parte orgánica de este gran servicio. Permítame mostrar qué es lo que hace cada una de estas unidades. Por ejemplo, tenemos 3 unidades acantonadas en el Fuerte de Barbones, en el distrito del Agustino. Ahí tenemos el Batallón de Material de Guerra Coronel Leoncio Prado Gutiérrez, número 512, cuya función principal es el abastecimiento y mantenimiento de armas y aparatos ópticos. En cuanto de armas, estamos hablando de armas de pequeño y gran calibre. Déjame mencionarte que también el año pasado este batallón tuvo gran importancia porque después de 45 años de servicio de nuestros fusiles FAL, hemos renovado nuestros fusiles a fusiles más modernos. Hemos entregado a nuestra tercera división de ejército 10.000 fusiles, que actualmente se encuentra ya con nuestro personal de la región sur. A la misma modo, también tenemos el Batallón de Material de Guerra Huamachuco, número 511. Este batallón también hace el abastecimiento y mantenimiento de nuestros vehículos. Actualmente ya tenemos un proceso ya para nuevamente poner operativo mediante movimiento preventivo a vehículos MAN de última adquisición que hemos tenido en el año 2015. También tenemos nuestra compañía Maestranza. Esta compañía Maestranza presta el apoyo logístico al Servicio de Material de Guerra del Ejército. Tenemos también nuestro centro de mantenimiento de blindado del Ejército, ubicado en el Fuerte Rafael Hoyos Rubios, en el distrito de Rímac. Este centro de mantenimiento nuevamente está recobrando sus capacidades gracias al proyecto de inversión llamado Purizuncho por la adquisición de los vehículos MAN que les comentaba anteriormente. Está recuperando su capacidad en lo que es mantenimiento, reparación y repotenciación de estos vehículos. También tenemos nuestro centro de equipamiento y mantenimiento antitanque, ubicado en Locumba. Este centro de mantenimiento antitanque, también mediante un proceso de offset, también mediante un proyecto de inversión de armas antitanque, también ha recobrado también su capacidad de poder hacer mantenimiento a nivel 0. ¿Qué significa eso? Actualmente tenemos armas antitanques de 4 a 8 kilómetros que ya tenemos que darle una ampliación a su tiempo de vida. Este centro de mantenimiento ya hizo esta ampliación gracias a la capacitación que recibe este personal y, bueno, tenemos nuevamente nuestras armas antitanques operativas. Al mismo modo, también tenemos el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. Este Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército se encuentra ubicado en La Joya, Arequipa. Este Centro de Mantenimiento se creó gracias al proyecto de inversión Salcantay del 2013, con la adquisición de aeronaves de la línea MI-171 SHP. Actualmente es un gran logro para este Centro de Mantenimiento Aeronáutico haber hecho el primer overhaul de helicópteros MI, actualmente de matrícula 658. Es un logro importante para estos centros de mantenimiento que se quiere posicionar a nivel regional como el centro de mantenimiento aeronáutico a nivel de Sudamérica. También tenemos nuestro centro de municiones del Ejército, ubicado en la región Pampa Cabeza de Toro, en Pisco, Ica. Este centro actualmente
tiene elementos altamente capacitados en EOD, que es la destrucción de munición obsoleta o munición que en su momento de hacer un ejercicio no explotó. Esta es la función de este elemento altamente calificado que está yendo a las diferentes regiones del Perú, como también en el extranjero. Además de contar con estas 7 unidades, Material de Guerra también tiene sus brazos para todo el territorio nacional. Actualmente tenemos nuestros batallones de material de guerra ubicados en la 1ª División de Ejército, en la 3ª División de Ejército y en la 5ª División de Ejército. Además de contar con 34 compañías de material de guerra en todo el territorio nacional. Como ves, es muy amplio nuestro labor, nuestra misión dentro del Ejército con nuestro lema apoyo rápido y eficaz. Muy bien. La frase célebre del coronel Leoncio Prado Gutiérrez antes de su fusilamiento es: guanuqueños, hermanos de mi alma, recordar que las balas del enemigo no matan y que morir por la patria es vivir en la inmortalidad de la gloria. Esta frase, mi general, refleja su valentía y patriotismo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico. ¿Qué representa el coronel Leoncio Prado a su servicio de material de guerra? Bueno, te comento, José, con el Decreto Supremo del 15 de julio de 1959 se crea el escalafón administrativo de oficiales y especialistas de material de guerra. Cuando se creó material de guerra, no teníamos un héroe que nos represente. Sin embargo, adoptamos a nuestro héroe del Ejército del Perú, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Sin embargo, a partir del 7 de febrero de 1996, el Ejército del Perú designa al coronel Leoncio Prado Gutiérrez como patrono del Servicio de Material de Guerra del Ejército. ¿Quién fue el coronel Leoncio Prado Gutiérrez? El coronel Leoncio Prado Gutiérrez fue un militar y héroe peruano que nació el 28 de agosto de 1853 en la ciudad de Huamachuco y falleció el 15 de julio de 1883. Fíjate la relación, ya tenemos el fallecimiento 15 de julio con el Día de Material de Guerra 15 de julio. La primera gran relación que tiene con el Servicio de Material de Guerra del Ejército. Él falleció, como comento, el 15 de julio de 1883 en la batalla de Huamachuco, durante la Guerra del Pacífico. Este gran héroe peruano participó en varias acciones bélicas, sobre todo en la batalla del 2 de mayo, donde el gobierno peruano lo premia y lo envía a estudiar a la Universidad de Richmond en Estados Unidos. ¿Y qué estudia nuestro héroe peruano? Estudia ingeniería de armamento. La segunda gran relación con los oficiales de material de guerra. Es por eso, como comentaba, el día 7, por eso es que el Ejército de Perú lo designa al coronel Leoncio Prado Gutiérrez como patrono del Servicio de Material de Guerra del Ejército. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las actividades y logros del Servicio de Material de Guerra a la fecha? Gracias. Como comentaba en la introducción previa, bueno, el que habla también, me siento honrado que el comando de la institución haya confiado en este soldado de material de guerra en estar este segundo año consecutivo como jefe del Servicio de Material del Ejército. Durante estos 2 años hemos hecho cosas importantes para la institución, entre los cuales te voy a mencionar. Como te mencionaba, también tenemos la adquisición, después de 45 años de servicio de nuestros fusiles FAL, a nuestros fusiles Aral 5 de la empresa IWI. Esto fue mediante un contrato por encargo con la fábrica de armas y municiones del Ejército. Actualmente, estos fusiles se encuentran ya con nuestro personal allá en la región del sur. Asimismo, tenemos la adquisición de los vehículos de transporte blindado para tropas, más conocido 8x8, también para nuestra región del sur. Esto también gracias también a un convenio por encargo con la fábrica de armas y municiones del Ejército. Estos vehículos deben estar en el Perú ya el año 2026. Y lo que tenemos para este año tenemos el completamiento de nuestra artillería de campaña.
que en el año 2013 hubo el proyecto de inversión más conocido como el proyecto de inversión Jucrán. Actualmente ya estamos adquiriendo o completando nuestra artillería de campaña. Asimismo, estamos por adquirir una aeronave aeromédica para nuestra aviación del ejército. Asimismo, adquisición de vehículos blindados 4x4. Y como ves, José, estamos apoyando a la industria militar mediante la fábrica de armas y municiones del ejército. También es conveniente resaltar que el ejército del Perú ya tiene 4 aeronaves de la línea MI rusa operativos. Estas aeronaves por más de 10 a 12 años han estado inoperativas. Actualmente ya surcan los suelos peruanos apoyando a la población. Es decir, estas aeronaves actualmente tienen hasta más de 100 horas de vuelo. Imagínate el gran logro que hemos tenido en recuperar 4 aeronaves después de estar de 10 años estando inoperativas. Ese es el trabajo que estamos haciendo por nuestro ejército, con el cariño de todos los señores oficiales, supervisores, técnicos, oficiales, tropas y empleados civiles de nuestro servicio de material de guerra del ejército. Qué bien, qué bien. Ayer, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército, fuimos testigos de una emotiva y brillante ceremonia con la presencia del alto mando de la institución. ¿Considera usted que su presencia eleva la moral de la fuerza, considerando que en esta ceremonia habían asistido oficiales de material de guerra del antaño en situación militar de retiro? Entonces vimos un espíritu de cuerpo, vimos un espíritu de camaradería. Yo creo que eso ayuda a elevar la moral. ¿Considera usted así? Efectivamente, el ver a nuestro alto mando el día de ayer en esta ceremonia tan importante para los soldados de material de guerra nos eleva la moral y a la vez nos lleva a mejorar en nuestro trabajo. Y también, como también lo mencionaste, también nos hemos juntado soldados del ayer y del de hoy, que bebemos de sus experiencias. No tienen nuestros oficiales ya más antiguos, bebemos de ellos, de las experiencias, que es muy importante en la toma de decisiones que tiene este importante servicio de material de guerra. Muy bien, mi general. Finalmente, queremos expresarle a nombre del podcast nuestro agradecimiento en primer lugar, ¿no? Y luego decirle también, mi general, que sea usted el portador del saludo a los señores oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, personal de tropa, empleados civiles de este prestigioso servicio de material de guerra, que pasen un excelente día este martes 15 de julio y que Dios los ilumine, los cuide y los proteja siempre. Y en tercer lugar, decirle que tiene usted siempre su podcast para informar de todas las actividades que viene haciendo la entidad que usted preside. Muy agradecido, José, por esta entrevista, por el 66º aniversario de creación del Servicio de Material de Guerra del Ejército y el 142º aniversario de la inmolación del coronel Leoncio Prado Gutiérrez. No dudes que los soldados de material de guerra estamos prestos a cumplir los objetivos que nos trace nuestra institución. Y quería nuevamente felicitarte por el podcast en este 5º aniversario y que sea mucho más difundiendo las virtudes militares. Un fuerte abrazo a ti y a tu teleaudiencia y muy agradecido por esta entrevista, y viva el Servicio de Material de Guerra, viva el Ejército y viva el Perú. Viva el Perú, mi general. Buenas noches. Gracias, José. Amable. Gracias. Les presentamos a continuación la secuencia Fuerzas Armadas en acción. Unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 68 años, sirviendo con amor, coraje y decisión al Perú. Veamos lo último de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó esta semana en las Fuerzas Armadas? Acompañando al ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas supervisó las acciones realizadas por el Comando Unificado Patás en los puntos de control Chagual y Pamparacra.
zonas estratégicas del distrito de Patás custodiadas por personal militar y policial que integra este comando, a fin de frenar el transporte de elementos vinculados a la minería ilegal. Además, verificó que los campamentos operativos montados en estas zonas cuenten con las condiciones necesarias que contribuyan al cumplimiento de la misión de erradicar el crimen organizado y la minería ilegal que afectan a la población en esta parte del país. ¡Viva el Perú! ¡Viva! El 10º contingente de la Compañía de Ingeniería Perú, integrado por 220 efectivos de las Fuerzas Armadas, partió rumbo a República Centroafricana, donde se sumará al personal de mantenimiento de paz de Naciones Unidas para integrarse a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización, MINUSCA. El jefe del Comando Conjunto, en la ceremonia de despedida, alentó al personal militar a continuar dejando en alto el nombre del Perú, como lo han venido haciendo los anteriores contingentes que han formado parte de esta misión. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú continúan generándole pérdidas importantes al tráfico ilícito de drogas en el Braem. Esta semana, tras 2 exitosas operaciones conjuntas de interdicción contra el narcotráfico, efectivos del componente naval del Comando Especial Braem y personal de la Policía Nacional destruyeron 17 laboratorios clandestinos de procesamiento de droga, incluyendo la incineración de más de 116 toneladas de hoja de coca, más de 10 toneladas de cocaína y más de 12 toneladas de insumos químicos empleados en la elaboración de narcóticos. Las operaciones de interdicción fluvial y terrestre se ejecutaron en los distritos de Yochegua y Samugari, en Ayacucho. Este nuevo golpe al tráfico ilícito de drogas es parte de las acciones estratégicas de las fuerzas del orden que, tras intensas labores de inteligencia y reconocimiento en zonas críticas del Braem, continúan con su misión de combatir los ilícitos que persisten en esta parte del país. Efectivos militares de los distintos comandos operacionales y del Comando Unificado Patás participaron de la conferencia virtual Uso de la Fuerza y Principios Fundamentales en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, brindado por el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Esto como parte de las acciones de fortalecimiento de las capacidades y conocimientos del personal militar que ejecuta acciones y operaciones militares en beneficio de todos los peruanos. Unidos, firmes y dignos, siempre al servicio de la patria. Defensa civil, tarea de todos. Lo último del Instituto Nacional de Defensa Civil, que se preocupa permanentemente por tenernos informados con medidas preventivas para evitar desastres. Veamos lo último de Defensa Civil, tarea de todos. En la intervención multisectorial Operación Abrigo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, desarrolló la feria en el asentamiento humano Flor de Amancaes, La Rinconada, en el distrito de San Juan de Miraflores. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, participó en la feria de sensibilización a través de talleres informativos, enseñando a la comunidad la importancia de estar preparados con una mochila de emergencia, el plan familiar y el combo de la supervivencia. Es así que el INDECI reafirma su compromiso de continuar trabajando con la población ante situaciones de emergencias y desastres. Defensa Civil, tarea de todos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. De esta manera, hemos llegado a la finalización de su podcast número 255, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en nuestro podcast número 256. Muchas gracias por la atención dispensada. Que tengan un feliz domingo y una excelente semana. Permiso. Cuando cae la noche en la patria sagrada, una voz se alza firme, jamás será callada. Sábado tras sábado, un lazo que nos une, honor, coraje y fe en cada historia que resume. Con la voz del comandante que nunca se rinde, José Bravo Mendoza su deber no extingue. Nos recuerda el valor del uniforme y su huella, porque amar al Perú es causa tan bella. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia
historia late más fuerte en mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar. Desde Villa El Salvador hasta el Ande profundo, el mensaje resuena firme en todo el mundo. En Facebook Live se enciende el valor y en diarios valientes se amplifica el honor. Emergencias victoria, los caídos en gloria, la familia militar canta su propia historia. Identidad que crece, respeto que florece, porque el alma del soldado nunca perece. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia late más fuerte en mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar. Reconocimiento del Congreso fue ganado por sembrar amor al uniforme sagrado. Este programa es más que misión, es el pulso vivo de la nación. Yo amo a mi ejército, mi orgullo, mi hogar. Te llevo en el alma, jamás dejarás de brillar. Sábados de unión, de valor sin igual. Yo amo a mi ejército, mi fuerza inmortal. Yo amo a mi ejército con todo el corazón, con cada historia late más fuerte en mi nación. Entre héroes y gestas, memoria y verdad, el alma del Perú no dejará de marchar. Yo amo a mi ejército y lo quiero mostrar, porque nadie ama lo que no aprende a amar.